¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de la Opinión de Poza Rica. Nos encontramos en una entrevista más. Hoy vamos a conversar con el notario número 8 de aquí de Poza Rica, el licenciado Arturo Hernández Gómez, que nos acompaña en esta tarde. Los saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sabemos el papel de los notarios, es un papel muy importante, una labor que en la sociedad ha cobrado mucha importancia. Pero queremos que nos platique un poquito de este ejercicio que realizan ustedes. Creo que sabemos mucho de que vamos al notario cuando tenemos que hacer un testamento. Acaba de pasar en septiembre apenas el mes de testamento. Explíquenos, para empezar, ¿qué se hace en septiembre? ¿Qué es lo que hace un notario en acuerdo a un testamento? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la función notarial es muy importante, ya que nosotros tenemos la fe pública que el Estado nos delega. Claro. Es la confianza que el Estado nos da a nosotros para cualquier acto jurídico que se realice ante nosotros tenga validez. Okay. Entre ellos, pues bueno, están las compraventas, las donaciones, el testamento. Claro. ¿Verdad? Lo que acabas de platicar, acaba de pasar septiembre, mes del testamento. Entonces, nosotros tenemos la facultad de poder realizarlos. Las personas, pues, al tener esa necesidad de dejar a las personas que ellos desean, sí, ¿verdad?, que disfruten de ese patrimonio a su fallecimiento, ¿verdad?, pues acuden con nosotros para plasmar, para decir su voluntad, claro, decir quiénes van a ser esa persona o esas personas. No necesariamente en el testamento pues le tienes que heredar a los hijos. Claro. Existe esa falsa creencia de que hay una obligación de los padres para heredarle a los hijos. No es cierto. O sea, la ley prevé en un intestado quiénes tienen ese derecho a heredar. Claro. ¿Verdad? Ahí sí, están en primer término, esposo, esposa e hijos. Pero si tú en tu testamento solamente le quieres dejar a un hijo y tengas 5, ¿verdad?, los otros 4 no tienen ese derecho a reclamar. Desgraciadamente, pues bueno, existe la falsa creencia de que sí, de que por simplemente falleció mi padre, a mí no me dejó en el testamento, voy a impugnarlo, voy a demandarlo. Y no es cierto. Si lo haces ante un notario, claro, ¿verdad? Porque sí lo puede hacer de varias formas, sí. ¿verdad? Lo puede hacer de forma privada, con ciertas características, pero el más común y el que menos forma de echar abajo, digámoslo así, claro, de mandar, es un testamento público abierto, el que se realiza ante nosotros. ¿Qué pasa o qué tan complicado es hacer este testamento? Es decir, tengo un bien, tengo familiares a los que les pretendo dejar este o más bienes, pero ¿cuál es el primer paso que tengo que dar como interesado? Bueno, primero ir a platicar con nosotros a la oficina para saber qué documentos tienes que llevar. Claro. Lo más común es tu identificación. Claro. El único requisito importante, necesario, identificarte con nosotros. Sí. Puede ser una credencial de lector vigente, puede ser una credencial del INAPAM, un pasaporte, ¿verdad? Cualquier identificación oficial es suficiente. Muchas personas piensan, bueno, hay que llevar las escrituras, hay que llevar los prediales, recibos de agua. No, porque no vamos a escriturar nada. Simplemente, mientras tú nos digas qué bienes tienes, qué quieres heredar, o no solamente los bienes inmuebles con escrituras públicas, por ejemplo, si eres accionista, tienes acciones en una empresa, también las puedes heredar. Okay. Si tienes un derecho de posesión, una concesión de taxi, una parcela ejidal, todo eso también lo heredas. Entonces, es bueno platicar con nosotros para saber qué documentos tienes que llevar, o si tú sabes, estás perfectamente seguro de qué bienes tienes, no tienes que llevar nada más que explicarnos quién y qué le quieres dar
a cada persona. Claro. Le quieres heredar. En este caso serían bienes inmuebles, nos dice, concesiones, títulos. ¿Qué pasa con aquellos bienes muebles? Por ejemplo, lo que hay dentro de una propiedad, ¿a quién se le queda todo eso? Muy bien. Lo más común es que tú heredas la casa. Ajá. Pero en el testamento, a la hora de realizarlo, a la hora de platicar con nosotros, se te olvidó que tienes una obra de arte, por ejemplo, Sí, que a veces puede tener más valor que el mismo inmueble. Sí. Entonces, bueno, la persona que hereda esa casa, si tú no especificaste que el menaje, que son todos los bienes que son muebles que están dentro de esa casa, sea para otra persona, entonces el que hereda esa casa, habitación, ese bien inmueble, también hereda el menaje de esa casa. Que no puede por ahí alguien ir a reclamar, oye, que esto es mío, que mi mamá me dijo que... Bueno, también existe esa falta de creencia de que platicas con el padre y, bueno, es que yo le puse el segundo piso a la casa, por lo tanto la casa completa es mía, porque pues a mí me lo dijo mi padre. Bueno, lo tenía que haber dejado escrito, plasmado en un documento, que es un testamento precisamente. Entonces, solamente puedes llegar a reclamar si es que en el testamento se especificó que el menaje, ¿verdad? Que los bienes muebles, que esa obra de arte, ¿verdad? Que esa vajilla carísima que está ahí, ¿verdad? O con algún valor sentimental, sea para tal persona, bueno, ok, puedes ir a reclamar herencia, ¿sí? Pero si no estás en el testamento, aunque te lo hayan dicho de palabra, no puedes reclamar nada. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y no dejó testamento? ¿Qué es lo que sigue para los hijos, para la esposa, todos los familiares que pudieran pelear una herencia? Bueno, la ley lo prevé, se denomina intestado, ¿verdad? Debe de hacer un procedimiento sucesorio, ¿verdad? Juicio sucesorio intestamentario, si lo haces con un abogado en un juzgado civil, ¿sí? Procedimiento sucesorio testamentario o intestado ante la notaría. Es lo mismo, simplemente en una vía es la judicial, la otra vía es la notarial, ¿verdad? ¿Quiénes heredan? Bueno, la ley lo prevé. Cónyuge, que sobreviva, y los hijos también tienen el derecho, ¿verdad? Cónyuge e hijo en primer término, a falta de ellos, ¿verdad? Vienen los hermanos de la persona que fallece, ¿verdad? O sea, no tiene que haber, digamos que, esposa e hijos para que le corresponda a los hermanos de la persona que falleció, ¿verdad? Todo va a quedar en primer término en la familia, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, es que si no hago el testamento se va a quedar el gobierno con mis propiedades. Sí, No. Es solamente que no tengas a nadie, pero pues siempre existe ese familiar, ¿verdad? Aunque sea lejano, pero en primer término, esposo, esposa e hijos, ¿verdad? Padres, hermanos y bueno, demás descendencia. ¿Qué tanta privacidad existe al momento de realizar un testamento? ¿Quiénes se pueden enterar de todo esto? Bueno, de hecho es una de las características principales, el que debe de ser personalísimo. Tú no puedes ir con ninguna persona a realizar un testamento. Cuando platicas con nosotros lo tienes que hacer únicamente tú. No puedes ir acompañado. La única forma en que tú puedas llevar a personas que te acompañen es cuando tú lo solicitas. ¿Quieres que vayan 2 testigos? Ok, la ley también lo prevé, que tú lo vayas solo o con 2 testigos. Ahora, no sabes leer ni escribir, te has lastimado la mano y no puedes firmar, bueno, se prevé una persona que firme a ruego. Es como si fuera un tipo testigo que va a firmar por ti a tu solicitud, ¿verdad? Entonces ya ahí es necesario, ahí sí es forzoso que esa otra persona, que claro, tiene que ser de tu confianza, porque va a darle lectura también al testamento. No solamente nosotros como notarios le damos lectura al testamento, sino también esa persona, ¿verdad? Que si no sabe leer y escribir, pues como es de tu confianza, ¿verdad? Vas a ver que lo que esa persona te lea, ¿verdad? Es lo que realmente tú quieres que diga ese testamento, no solamente nosotros. Esta figura, ¿quién convoca después de que una persona fallece? ¿Qué tiempo después convoca para hacer este reparto de bienes?
No hay una fecha establecida, un plazo establecido después de que esa persona fallece. Tú puedes hacerlo al otro día si quieres. Okay. En lugar de ir a sepultar a la persona, tú puedes ir a la notaría si quieres, o puedes guardar el luto, claro, y puedes ir 1 año después, 2 años después, 5 años después, sí, ¿verdad? No hay una fecha establecida, un plazo. ¿Quién es el encargado? Una figura, ¿no? El albacea. ¿Qué es lo que hace? ¿Él convoca, llama, visita al notario primero? ¿Cómo es el proceso? La obligación del albacea es darle cumplimiento al testamento. Okay. Muchas personas piensan, bueno, el albacea va a repartir y él me va a dar lo que él quiere. Claro, sí. No. El testamento se debe de cumplir, ¿verdad?, conforme el testador lo dictó. El albacea únicamente va a tener la función de cumplir con lo que el testamento dice. Claro. Legalmente, si tú dejaste un juicio, ¿verdad?, que ibas a heredar los bienes de tu padre, si tenías alguna demanda a favor o en contra, ese albacea, cuando sea reconocido su carácter en el procedimiento sucesorio, es cuando tiene las facultades, toma como si fuera la persona que falleció, como si fuera un representante legal de la persona que falleció, y ese albacea va a defender tu patrimonio, ¿verdad? O va a exigir lo que tú en ese momento que llevabas a cabo un juicio, ¿verdad? Correcto. Ahorita, por ejemplo, ya terminó septiembre, ya estamos en octubre. ¿Qué tan costoso es este trámite? ¿Qué tan complejo es? Bueno, no es difícil, no es. Muchas personas también van a la oficina y me dicen, así de rápido, así de sencillo es. Sí, es que solamente es platicar. Es platicar con nosotros para que ellos, pues todas las dudas que tienen, claro, ¿verdad?, nos expliquen de qué forma quieren heredar, entender lo que el cliente quiere, sí, ¿verdad?, para plasmarlo del testamento. ¿Qué costos tiene? Bueno, varía los costos. Este año, por ejemplo, en septiembre, mes del testamento, el costo fue de 1,800 pesos. 1,800 pesos por hacer un testamento. Realmente es un precio simbólico para toda la fuerza legal que tiene para evitar todos esos problemas familiares. Realmente pues vale la pena. Puedes heredar desde algo muy bajo hasta millones de pesos, no sé, algo que tenga mucho valor. ¿Va a ser el mismo precio? Claro que sí. Claro que sí. El testamento se realiza si seas una persona que tiene una casa, seas una persona que tiene 10 casas. Claro. Vaya, el testamento cuesta 1,800 para todos. Ok, correcto. Aparte de los testamentos, ¿qué otras actividades realizan en las notarías? Bueno, además del testamento, por ejemplo, lo más común, cuando vas a vender una casa, habitación, un departamento, un terreno, ¿verdad?, se formalizan con nosotros las compraventas, ¿verdad? Tú llegas con la persona a la que le estás vendiendo ese inmueble, ¿verdad? Ya has pactado con él un precio de operación y lo que necesitas es que se formalice, que quede plasmado en un documento que le va a dar valor legal a esa operación. Entonces se realiza la escritura de compraventa, ¿verdad? Y ahí sí ya es diferente, ahí sí es obligatorio que debes de traer, bueno, tu escritura, tu predial, tu recibo de agua, tu acta de nacimiento, tu credencial de lector, CURP, RFC, comprobante de domicilio, ya son todos los requisitos que son obligatorios para poder celebrar una escritura de compraventa. Claro. Si no quieres esperar hasta tu fallecimiento para que tus hijos, por ejemplo, sean dueños de tu patrimonio, bueno, se hace una escritura de donación. Donación es un regalo, tú les regalas tu casa, tu departamento, tu terreno, ¿verdad? Puedes transmitir por donación también los bienes inmuebles. Claro. Muchas personas piensan y tienen razón. Oye, pero es que no tengo temor por mi hijo. Yo sé que él no me va a sacar de mi casa, pero pues con quien se case a lo mejor claro, le cambia su forma de pensar. Sí. ¿Cómo le hago para protegerme, para que cuando yo le firme la escritura a mi hijo no me saque a la calle? Bueno, existe un derecho que tú te reservas, ¿verdad?, llamado usufructo. El usufructo puede ser de forma vitalicia. Entonces tú como padre te reservas el derecho de usufructo de forma vitalicia. Significa que mientras tú vivas, claro, aunque ya le hayas firmado la escritura a tu hijo y él sea el propietario del inmueble, tú vas a poder seguir viviendo ahí. Claro.
Claro. Vas a poder rentar el inmueble y las rentas van a ser para ti, Claro. o prestarle a tu hijo para que él viva. Él no va a poder vender mientras tú no lo autorices en la misma escritura de venta. Claro. Mientras tú no des la autorización, él no va a poder vender ese inmueble. Ese es el derecho de usufructo. Pues que muy bien. Y bueno, y también algo muy importante son las sociedades civiles, que también dan fe de estas agrupaciones. Sí, asociaciones civiles, sociedades mercantiles, que son las más comunes, ¿verdad? Ahora que fue el boom petrolero aquí en la ciudad, ¿verdad? Hace unos años se constituyeron muchísimas sociedades mercantiles, muchísimas, las más comunes, SASB, Sociedades Anónimas de Capital Variable, son las más comunes, ¿verdad? Las que cada 15 días, una vez al mes, se están constituyendo en las notarías. Claro que sí. Vamos a buscar los comentarios de la gente que están en este momento, pues ya comentando también, pues es un tema que interesa a muchas personas. Creo que en Poza Rica pues son bastantes las personas que buscan pues no tener problemas al momento de partir, ¿no? Claro. Sí, de hecho se cree falsamente que si tú vas a hacer el testamento es porque ya te vas a morir. Sí, entonces, muchas personas tienen temor, tienen ese miedo a realizar el testamento y me lo dicen, realmente cuando estamos platicando, me lo dicen, es que yo pensaba que es porque tengo que estar en la cama, ya que soy casi moribundo y que apenas puedo hablar y... No. El testamento lo pueden hacer personas jóvenes, cuando tú ya tienes un patrimonio, tienes a una persona, una familia que quieres proteger, entonces cuando ya se te recomienda realizar ese testamento. Bueno, le comento un tema personal, a mí me recomendaron hacer mi testamento cuando saqué el crédito hipotecario de mi vivienda, me dijeron, haz un testamento para evitar cualquier cosa. Realmente sí, es cuando tú ya adquieres ese patrimonio, esa casa habitación, ese bien inmueble, entonces tú desde que firmas, es un buen punto lo que comentaste, los créditos hipotecarios. Sí. Normalmente las personas piensan que cuando firman con el Infonavit, Fobiste, algún banco, nosotros en la notaría les vamos y les entregamos la escritura al banco y hasta que yo le pague al banco me la va a entregar. Sí. No es cierto. Nosotros te entregamos tu escritura debidamente inscrita en registro público de la propiedad. Claro que le tenemos que dar al banco, que es el que te presta el dinero y que tiene que comprobar que se celebró el contrato de crédito con garantía hipotecaria, ¿verdad? Esas personas piensan que mientras cuando le prestaron el dinero no es propietaria del inmueble. Claro que sí, desde el momento en que firmaron esa escritura se celebró un contrato de compraventa, además de un contrato de apertura de crédito. Entonces, al momento tú compras la vivienda, el banco te presta para que tú le pagues a la inmobiliaria, a ese vendedor, y entonces el banco garantiza con hipoteca ese préstamo que te está realizando para comprar tu casa. Pero tú a partir de ese día tú eres propietario del inmueble, por eso te recomendaron muy bien hacer tu testamento. Bueno, Rosa María Hernández dice que es súper importante el tema del testamento. Un saludo también a Tete Martínez. Rosa María Hernández también nos manda saludos. Rafael Rodríguez Ávila dice, ojo, es muy importante el tema para las personas que aún tienen un asunto de esta índole. Taviño Kings dice, el testamento de un inmueble en herencia a los hijos antes del fallecimiento, ¿se puede? Bueno, ahí está la confusión. Es que no es el testamento antes de morir, es lo que platicamos hace un momento, que es una escritura de donación, o muchas personas le llaman herencia en vida. No es correcto, porque la herencia es hasta que alguien muere. Claro. ¿Sí? Es una escritura de donación. Tú le transmites a tu hijo mediante un regalo, mediante una donación, ese bien inmueble. Dice otra pregunta, ¿un inmueble hipotecado de un finado se puede heredar? ¿Cómo se reparte en ese caso? Claro. De hecho, es el caso que tú dices hace un momento. Firmé mi crédito hipotecario, me recomendaron hacer un testamento. Excelente, Dios no lo quiera, tú falleces. Sí. Bueno,
Al firmar tu crédito con un banco, normalmente los contratos manejan una cláusula de seguros. Sí. El seguro va a pagar la totalidad de tu deuda. Así te mueras al otro día, la casa está pagada. Por eso que te investigan también, si estás bien de salud, etcétera. Entonces, vaya, falleces, el seguro paga esa casa y a la persona que tú dejaste tu testamento es la persona que va a heredar la casa sin la deuda. Claro. Así es. Yahana Melgarejo comenta, si mi familiar murió y no terminó de pagar, ¿puedo reclamar la propiedad al Infonavit? Creo que es por ahí el mismo. Sí, pero ella piensa que todavía hay una deuda. No. También al Infonavit existe la cláusula de seguro. Okay. Al morir se da por pagada esa deuda que había. Lo único que tienen que hacer los herederos es tramitar la cancelación de hipoteca. Claro. Porque no es automático si tú le pagas al banco la deuda que tenías, al Infonavit, no es automático de que la hipoteca en registro público se borre, no. Sí. Debes de acudir al banco o al Infonavit a que te dé una carta dirigida al notario para que elabore una escritura, pero no de propiedad. Recuerda que la escritura, te dije que desde que firmas tu crédito, esa es la nueva, va a ser una cancelación de hipoteca. ¿Sí? Se inscribe en registro público y ahora sí, esa propiedad está pagada. Correcto. Pues, licenciado, le agradezco bastante que haya estado aquí en este programa, en esta transmisión, y pues esperamos que otro día venga para platicar de estos temas tan interesantes que se llevan día a día ya en las notarías, en la notaría número 8, aquí en la Colonia Obrera, ¿verdad? Estamos aquí al lado de Café Manolo, en la 6 Norte, así es. Correcto. Bueno, licenciado, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Auditorio de la Opinión de Poza Rica, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente enlace.